FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, Luz, tenemos invitados. Claro que sí, vamos a hablar de lo que nos dejó la elección, ¿no? De lo que nos dejaron las encuestas, algo que fue bastante cuestionado desde las PASO, porque muchas encuestas habían planteado un panorama distinto, ¿no? Al resultado que se obtuvo en las primarias. Pasó algo no similar, sino que ya se venía como más preparada la gente en cuanto a lo que íbamos a conocer en las elecciones generales, y las encuestas me parece que bajaron también un poco el perfil en esta segunda parte de cara a las elecciones del domingo. Pero lo tenemos en línea Raúl Aragón para charlar sobre este tema, encuestador y bueno, economista también y analista para poder analizar qué es lo que ocurrió, ¿no? En este último tiempo, para saber qué pasó con respecto a los números. Raúl, buen día. Luz Salomón, el Gallego Fernández y todo el equipo de Nada es lo que parece, los saludamos. Luz, Gallego, buen día, gracias por llamarme. Bueno, coincide conmigo con respecto a esto que decíamos recién, ¿no? Que de cara a lo que fueron las PASO, los números dijeron otra cosa. A ver, ¿los números cuáles? ¿De las encuestas o del resultado? No, digo, en cuanto a lo que planteaban las encuestas, ¿no? Después como que los resultados han sorprendido. Bueno, a ver, en las PASO todos cerramos, todos, sin excepciones, y errar por mucho, por 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, fue una diferencia importante. Hay un problema metodológico que estamos tratando de resolver, y en la general no, la del domingo pasado, en general, estuvimos todos más o menos cerca del resultado. En el caso nuestro estimamos una diferencia de 2,8, fue de 1,4, es decir, le erramos por 1,4, lo cual es tolerable, digamos. Nosotros claro, pero se mantuvo la tendencia, por lo menos, ¿no? Cosa que no pasó en las PASO. La mayoría de las encuestas dieron otra cosa. En las PASO sí, en la general no. No, por eso digo, en la general no, quizás lo que dieron las generales es un cambio en cuanto a los números, al porcentaje, pero no al resultado en sí, cosa que sí pasó en la elección anterior. Sí, todos estuvimos más o menos cerca, algunos más, otros menos, pero todos estuvimos bastante cerca. Nosotros habíamos estimado 39,7 para Santilli, eso está publicado en un montón de portales, incluso creo que en ámbito financiero, la política online. Nosotros publicamos unos 10 días antes, y para nosotros en ese momento Santilli tenía 39,4 y fue 39,1, perdón, y fue 40,4, o sea, ahí. Y la diferencia, como te decía, era de 2,8 con respecto de Tolosa Paz. Son diferencias tolerables, está bien. Después estimamos 7,7 para José Luis Espert, 5, algo para Del Caño, y 1,9 para Cintia Houghton. Estuvimos más o menos ahí, es decir, está bien, digamos, si uno puede estimar con esa precisión, ese es el margen de error muestral y es el límite de precisión de la herramienta estadística que nosotros utilizamos. Toda herramienta tiene un límite de precisión, ¿no? Pero bueno, sí, parece ser que estamos encontrando un nuevo método para medir, porque el método antiguo no se puede usar más, cada vez que lo usamos le errábamos. Y eso se debe a muchas razones que no vale la pena explicar ahora. Raúl, justamente sí, eso lo quería preguntar, porque estuve hablando el otro día con Analía del Franco, también colega suya, sí, y me decía que tuvimos que cambiar el método, porque es eso, ¿sí? Las redes sociales juegan un papel importante, hay lugares donde te contestan mal a propósito, digo, es como que tuvieron que rever eso, supongo también, ¿no? Sí, bueno, a ver, entremos un momento en ese tema. Primero, nosotros históricamente se hacía domiciliaria. Iba un señor, tocaba timbre, hacía la encuesta. Las domiciliarias son absolutamente imposibles de hacer por el tema primero el tema de inseguridad y después, durante la pandemia, el tema del COVID. Es imposible, no te atienden primero, pero además tampoco los encuestadores quieren entrar a todos los barrios que tienen que entrar por el problema de seguridad. Entonces, bueno, domiciliaria no se puede hacer más. Recurrimos a la famosa CATI, la llamada telefónica, no con la maquinita, sino con una persona que te pregunta. El problema que encontramos con eso es que después de un tiempo cada vez hay menos teléfonos de línea fija en las casas. Entonces, recurrimos a los celulares, pero los celulares tienen una tasa de rechazo. Tasa de rechazo es que vos haces 100 llamadas y te contestan la encuesta 5. Digo, ¿no? Es una tasa de rechazo altísima
porque es muy invasivo, el celular es mucho más personal que la línea fija. Entonces ahora hemos recurrido a distintos métodos, cada maestrito con su librito, usando las redes, email, mirando Facebook, mirando Twitter, en fin, hay distintas, estamos probando distintos métodos. Y en general, con mayor o menor suerte, todos esta vez acercamos el bochín, por así decirlo. El método todavía no está definido, estamos en eso, y es lamentable porque el único momento en que vos podés medir si tu metodología es buena es cuando tenés un dato duro para contrastarla. Es decir, vos decís tanto por ciento para este, tanto por ciento para este otro, y un día abren la suma, cuentan los votos, y entonces vos medís contra el resultado, contra el escrutinio, tu estimación estadística. Pero no hay muchas situaciones así. Por ejemplo, si yo pregunto, quiero saber, a ver, ¿de qué club sos hincha? Y no tengo cómo medir eso después si mi encuesta está bien o está mal, ¿no? O a los hombres les gustan más las rubias que las morochas, qué sé yo. Sí, está bien, un número voy a tener, pero no hay cómo verificar la bondad de ese número. Con una elección sí. Es muy difícil encontrar un parámetro de comparación duro para verificar si te estás arrimando al dato concreto o no, ¿no? Raúl, ¿y qué fue lo que ocurrió, en cuanto a la predicción de las encuestas en las primeras elecciones, en las primarias, ¿no? Allí en septiembre, sí, donde en realidad fallaron todos, o sea, por eso digo, no es una cuestión de una sola encuestadora, fallaron todos, o sea, el resultado que tenían era diferente al que después se terminó dando y ninguno daba la victoria de Juntos por el Cambio. Incluso hasta el Boca de Urna falló. Claro, pero digo, falló el gobierno, fallaron, ¿qué es lo que falla ahí? No, fue un fallo metodológico. Primero, diferenciemos analistas de opinión pública de gente disfrazada de analistas de opinión pública que hace operaciones de prensa. Son cosas distintas. Claro. Recordemos en las PASO del 2019, la presidencial, que todos decíamos que Alberto Fernández ganaba por más de 10 puntos, ganó por 17, tampoco estuvimos demasiado bien ahí. Management Fit y Poliarquía dijeron que había empate técnico una semana antes. El resultado de esa publicación, que fue publicada en Clarín y en Nación, fue que la bolsa subió casi 10-12%. Claro, el lunes siguiente, cuando la diferencia fue de 17%, la bolsa cayó 15 puntos. Pero eso fue una operación, eso no es una encuesta. Dejemos eso de lado porque no se puede analizar eso. Ahora, ¿qué es lo que falló o que venía fallando? Porque ya veníamos fallando. Es lo que te decía, que usábamos el método antiguo, uno de los métodos antiguos, con tasas de rechazo altísimas, lo cual te deforma la muestra, y no había forma de corregir eso. Es más, todos nos hablábamos entre nosotros y decíamos, ¿vos qué número tenés? Yo tengo este. No, pero no puede ser. Sí, yo tampoco le creo. Era así las conversaciones. Yo no le creo a mi número, ¿vos qué número tenés? Esa era la conversación entre nosotros. Ahora esto es, bueno, claro, lo vemos todos. Sí, te escucho. Saliendo del número final de la encuesta en sí, de quién votó a quién y demás, ¿por qué se dio el resultado que se dio? O sea, ¿qué dice la gente? ¿Le votó en contra del gobierno? ¿Votó a favor de Juntos por el Cambio? ¿Cuál es la lectura que hacen de eso? Separemos provincia de Buenos Aires de total país, ¿ok? Hablemos primero de provincia de Buenos Aires, donde la diferencia se achicó a un tercio. De 4,1 de las PASO, la diferencia pasó a 1,4 de la general. Es casi un tercio, poquitito más de un tercio la diferencia en la general, respecto de la diferencia de las PASO. ¿Qué es lo que pasó ahí? No, eso es parte de la interna del peronismo con el kirchnerismo. En las PASO y en la configuración de listas, el kirchnerismo y sobre todo la Cámpora tuvo mucha injerencia, demasiada injerencia, y le filtró en todas las listas de renovación de concejales, les filtró a los intendentes, les obligó a aceptar a los intendentes candidatos provenientes de la Cámpora sin ninguna llegada territorial, sin ningún nivel de conocimiento, etcétera. Eso los enojó a los intendentes, y entonces no es que votaron en contra, simplemente le dijeron a su gente, muchachos, a sus referentes, muchachos, salgan a decir que no votamos, no votemos. Por eso hubo una diferencia tan marcada de 10 puntos, 12 puntos de diferencia entre las PASO y la general, ¿no? Uh-huh. Entre la PASO del 2000, esta y la del 2017 en la provincia de Buenos Aires. Hubo más de 10 puntos menos de electores en esta elección que en la del 2017.
Terminada la elección de las PASO y con la crisis que provocó al interior del oficialismo, los intendentes salieron a decirles a Kicillof y a la Campo y al kirchnerismo y a Cristina, bueno, ahora vamos a jugar nosotros para que veas la diferencia. Y entonces sí movilizaron a sus electores, porque un intendente conoce persona por persona en su intendencia, excepto en las intendencias muy grandes, pero los punteros conocen a su gente, van al barrio y hablan, viven en el barrio. Eso en la general se movilizó y eso fue lo que hizo la diferencia. Esa fue la diferencia. No, fue una cuestión de la interna del Frente de Todos y no una decisión distinta de los electores. Sí, o sea, ni el plan Platita, ni la inseguridad de Ramos Mejía de los últimos 2 días. No, ahí hay un tema más territorial. La gente votó casi lo mismo que había votado antes del tema que votaron algunos que no habían votado. Claro, nosotros teníamos que los que no, porque la encuesta que hicimos, que no la publicamos a la última, pero porque no era intención de voto, era un poco más a ver qué es lo que iba a pasar. Preguntábamos por quién votó en las PASO y a los que te decían no voté, les preguntábamos, bueno, y en la general, ¿por quién va a votar? De esos, la mitad nos decía, no voy a votar. Y la mitad que nos decía, por alguien que iba a votar, mayoritariamente se inclinaba por por el Frente de Todos. Por eso nosotros teníamos, y en esto la universidad, yo soy la universidad la están reconociendo ahora distintas radios, me estuvieron llamando ayer y hoy, nosotros fuimos la que más aceptó esta vez. Así que, sí, bueno, salvamos la ropa, muchachos, qué sé yo. Está muy bien. Sí. La UNLAM es la encuesta que más acertó. Y no dicho por nosotros, sino reconocido por algunos periodistas que no son que son más o menos generosos, ¿no? Raúl, Claro. Raúl, hace un ratito decías algo que me quedó haciendo ruido, lo de la tasa de rechazo, creo que fuiste la expresión que utilizaste y sí. Creo que se está notando eso bastante, ¿no? Como que no responden ya, ni de manera positiva, responden de manera negativa, ¿no? Y eso lo notás que va creciendo a medida que pasan las elecciones. Sí. Eso va creciendo a medida que crece el hartazgo con la clase política y con la política. Ajá. Porque de alguna manera el rechazo a la política también nos engloba a los que hacemos estudios de opinión pública políticos. Claro. Nos ven como parte de la política. Y bueno, y entonces también eso tiene que ver. El hartazgo es tan grande que no quieren hablar de política. Entonces eso te genera Mira, en el 2003, en la elección de Menem-Kirchner, nosotros teníamos una tasa de rechazo que no superaba, era menos de 10%, o sea, de 10 llamadas, hacía 10 llamadas y tenías 9 encuestas. Hoy la tasa de rechazo es superior al 50%, yo te diría casi 60%, ¿no? Haces 10 llamadas y tenés 4 encuestas, con lo cual tenés que reemplazar los números de esos 6 que no te contestaron. Eso se llama tasa de sustitución, norma de sustitución, que es aleatoria también. Primero que te complica muchísimo, pero además, como tenés que reemplazar tantos casos, la muestra pierde representatividad. Entonces, no la podemos hacer, no podemos usar más ese método. Eso, y bueno, el que es delirante directamente es el método el IBR, la maquinita, ¿no? Que te llama una grabación, apriete 1, apriete 2, apriete 3, eso te da cualquier cosa, eso, no sé, nada, qué sé yo, ganaba de Sin embargo, sigo recibiendo, No, sí, algunos lo siguen haciendo eso. Bueno, no sé por qué lo hacen, qué sé yo, no voy a criticar a los colegas, pero en nuestro caso, a nosotros cada vez que hicimos un IBR, durante este proceso electoral, antes de cambiar el método, nos daba, pero una diferencia, un resultado totalmente increíble, de la ciencia ficción. Eso no puede decir que está, por ejemplo, Del Caño empatado con Santilli. No existe eso, no, hay algo que está mal, ¿viste? Así que no. Claro, porque es más probable también ahí que el de Del Caño conteste siempre y el de Santilli no le interese contestar. Claro, es posible. Para tener esa noción también, porque el que es más militante está dispuesto a participar y quiere hacerse escuchar, y por ahí la persona común que vota porque lo convence a alguno, pero no tiene una participación activa, corta el teléfono automáticamente. Entonces, esa muestra falla. Y no quiere perder tiempo con algo que no les va a cambiar la vida en absoluto. Y eso se llama error no estadístico. Es un error que no lo puedes controlar, no sabés, no hay cómo controlar eso. Claro, entonces, claro, siempre, así que bueno,
Eso es el tema hoy con las encuestas. Todavía no lo tenemos resuelto. El método que usamos esta vez parece ser que funciona, pero vamos a necesitar un par de elecciones más para confirmar que ese es el método o corregirlo, digamos. Raúl, lo que la gente más busca es, o por lo menos lo que más le preocupa es el tema de la inflación. Eso está claro, coinciden todos. Después el segundo término, el empleo, y el tercero la inseguridad. ¿Es más o menos esas son las preocupaciones? No, es exactamente al revés. En ¿Se provincia prevé de inseguridad hoy? El primer problema en la provincia de Buenos Aires, en términos del imaginario, lo que el imaginario te dice cuál es el principal problema, es claramente la inseguridad está por arriba del 40%. La economía en segundo lugar, bastante más abajo, y por último la salud, es decir, la pandemia. Sí, no, la pandemia sí quedó bastante bajo, pero había leído alguna encuesta por ahí que el tema de la inflación y el bolsillo era vital en este tiempo. No, es importante, pero si preguntás al revés, si preguntás cuánto de importante es en su vida la inflación, o cuánto perjudica, o cuánto importante es, el 90% te va a decir muy importante, ¿no? Claro. Pero después, ahora cuando pones una escala, eso es una escala, hacer una escala para inflación, una escala para salud, una escala para inseguridad, te dan todas parecidas. Ahora cuando decís elegime una, ahí aparece primero la inseguridad. Okay. Bueno, será tiempo de laburar y ver ahora cómo los candidatos, sí, calculo yo que en diciembre, cuando empiece a haber una nueva conformación de Cámara, también empieza una segunda etapa de esto, y es ver cómo cada uno va posicionándose, y que creo que tenemos una interna en los dos lugares, pero sobre todo en la oposición, sí, claro, bastante sangrienta, ¿no? Sí, en el PRO, en Juntos por el Cambio, la interna es feroz, porque ahí ahora hay 3 jugadores. Ahí está el ala dialoguista encabezada por Rodríguez Larreta, que es el ala con mayor cuota de poder. Está el ala dura encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y ahora Milei acercándose. Y después está el radicalismo, que habiendo hecho una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires en las PASO, está discutiendo la posibilidad de tener un candidato presidencial, y está sugiriendo la posibilidad de que en 2023 haya unas PASO al interior de Juntos por el Cambio, cosa que no estaría mal, digamos, eso es parte de la democracia, estaría muy bueno que hubiera una PASO. Sí, de hecho creo que el gobierno, uno de los errores que cometió fue ese, ¿no? El no haber abierto las PASO para que no haber abierto. Definitivamente. Y además no haber cerrado con Florencio Randazzo, porque los 4 puntos de Randazzo, si los sumás a lo que sacó Tolosa Paz, ganaban. Claro. Y ese es un voto peronista. Sí, yo creo que la próxima elección no va a haber un peronismo sin paso. Me da la sensación que tomaron nota de eso también, ¿no? Yo creería que sí. Eso no es simpático a la Cámpora y a Cristina, porque en general la Cámpora pierde cualquier paso, porque en general los candidatos que puede sugerir la Cámpora no son conocidos, no tienen presencia territorial en ningún lado. Claro. Son militantes del Instituto Patria, pero no están en el barrio. La gente no los conoce de toda la vida como a los candidatos peronistas. Entonces, por eso Cristina no quiso unas PASO, por eso hubo unas listas únicas en todos los distritos, y bueno, eso también tuvo un costo, y creo que han tomado cuenta, entre otras cosas, el peronismo histórico vuelve por sus fueros ahora, vuelve para intentar ser el factor hegemónico al interior del espacio popular. Y lo que me dicen los caciques del sindicalismo me dicen, bueno, a Cristina no la podemos sacar de la mesa, tiene que estar sentada porque tiene un caudal de votos, pero lo que sí le vamos a sacar la virome. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de que va a haber... Claro, no. Es una muy buena imagen, Sí, bueno, los sindicalistas tienen esas cosas que te la dicen re claras, los sindicalistas. Exactamente. ¿No? Raúl, muchas gracias por este contacto, seguro te vamos a seguir molestando más adelante. Cuando ustedes quieran, muchachos, muchísimas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.